Les decía, no sé si leyeron o escucharon algo, me estabas por responder eso vos, Gabriel, respecto a eso de la promoción. Sí, escuché que no vamos a repetir ninguno, pero también leí que en realidad es que se van a juntar el 2020 y el 2021. Entonces medio Exactamente. que no va a repetir ninguno. Bien, bueno, creo que es muy importante hacer ahí esa diferenciación, porque si bien, primero, todavía no hubo ninguna comunicación oficial, ¿sí? Y ustedes ya habrán escuchado a lo largo de lo que va de cuarentena 45 versiones diferentes que de repente dicen que no van a repetir, después que van a repetir, después que no los van a evaluar, que sí los van a evaluar, y las cosas van y vienen semana a semana. Claro, Yo sí. supongo que Por esta eso vez les no dije va a a los haber. pibes en el grupo que tampoco le den tanta bola, que Exactamente. lo agarren con pinzas y lo crean hasta por ahí, porque dijeron que lo dijo el Ministerio de Educación, pero también lo puso Infobae, entonces. Claro, pero también más allá de, de si lo sostienen o no, el tema es, suponiendo que esto sea así como está, digamos, como lo que se hizo público, lo que se hizo público habla de que no se repite el año, pero que todos aquellos contenidos eh, que queden pendientes, digamos, en su caso de cuarto año, los tienen que recuperar después en simultáneo con la cursada de quinto, ¿sí? Entonces, piensen que si de repente el relajo es total, es absoluto, después el año que viene va a estar teniendo que cursar 2 años en simultáneo, ¿sí? Y ahí va a ser obligatorio, digamos, no es que va a ser una opción, va a ser obligatorio que si de repente te llevaste electrónica de cuarto, bueno, listo, ok, vas a tener que cursar electrónica de cuarto en simultáneo con electrónica de quinto. Y si son muchas las materias, son muchos los contenidos, de repente van a tener que vivir en la escuela, ¿sí? Van a tener que vivir en la escuela para cursar los talleres, para cursar lo que Bueno, tengan que sí, medio recuperar. como veníamos haciendo. Entonces, no se relajen y piensen que, digamos, está bueno saber que no van a repetir, que no va a haber como una cosa así de restrictiva, ok, eso está bueno, porque es cierto que las condiciones de cursada no fueron las mejores, pero tengan en cuenta que todo aquello que ustedes puedan de alguna manera adelantar este año va a ser cosas que el año que viene no van a tener que hacer. Y si de repente asumen que, bueno, listo, no, yo no voy a repetir, me chupo un huevo, lo que va a pasar es que el año que viene van a tener que estar cursando 2 años en simultáneo. Y eso no es sencillo. Así que bueno, en primer lugar quería aclarar un poco eso porque, bueno, sé que hay muchos Yo que tenía una entre. duda sobre eso que venía hablando con mi vieja, que no sé si Sí, vos sabrás, pero este, cuestión, ponele si, ponele, pasamos quinto, ¿viste? sí. Y cuarto repetimos, ¿qué hacemos? Volvemos a cuarto. No, porque el año que viene se va a evaluar todo junto. Con lo cual, en todo caso, lo que pasa es que quedarían en el limbo de cuarto, quinto, todos juntos. Yo, igual ya te digo, no hay nada oficial, como no hay nada oficial, no hay nada particularmente claro, entonces como no hay nada particularmente claro, estas son todas suposiciones. Pero yo no creo que después te hagan, no sé, suponete que el año que viene cursás cuarto y quinto juntos. Ok, aprobás los contenidos de quinto, pero no los de cuarto. Entonces, ¿qué haces con ese alumno? Que debería pasar a sexto. ¿Lo volvés a cuarto y después que curse quinto de nuevo? ¿Lo volvés a cuarto y después que pase de cuarto a sexto? Yo supongo que lo que va a pasar es que, como va a estar todo junto, se va a evaluar todo junto. Y en todo caso, si hay una repitencia, lo que se va a repetir es todo el chorizo que se va a armar de cuarto y quinto todo, eh, todo así, todo hecho una pelota. Pero son suposiciones igual, eso son suposiciones absolutamente. En ese sentido no hay ni siquiera trascendidos de prensa ni nada. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para decirles al respecto. Básicamente que no sientan que lo que están haciendo ahora es al pedo, porque nada más alejado de la realidad. Eh, Todo lo que hagan ahora lo van a acreditar tarde o temprano, pero lo van a acreditar y les va a permitir el año que viene estar en quinto año y estar solamente en quinto año. ¿Sí? Lo que, en cambio, si se relajan demasiado, el año que viene van a estar en quinto y en cuarto al mismo tiempo. Entonces, eso les quería decir. Ahora, Claro, vamos a de una. pasar. Bancame que salgo afuera porque me estoy quedando de frío. ¿Vale? Salgo un toque al sol. Listo. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la última parte, a la última clase de esta parte de automatización.
Después vamos a pasar a instalaciones eléctricas, supongo, aunque también puede ser que pasemos a alguna otra cosa que me parezca más adecuada, porque instalaciones eléctricas es difícil de ver en la virtualidad, sin que sea un embole absoluto para ustedes. Pero bueno, tenemos que cerrar el tema de automatización. Para eso vamos a ver un pequeño proceso, muy sencillo, en el cual vamos a barrer todas las etapas, digamos, de lo que vinimos haciendo, desde el armado de los diagramas hasta el cableado, y vamos a ver ahí lo último que nos quedó, que no hicimos las veces anteriores, que es ver el funcionamiento de las salidas en el PLC. O sea, nos metimos con los sensores, nos metimos con los contactos libres de tensión, pero nunca vimos la parte de las salidas del PLC y cómo funciona esa parte. Así que vamos a proceder a eso. Bueno, ahí se está viendo el pizarroncito, ¿no? Todavía no, ahora sí. Ok. Bueno, fíjense que en este pizarrón, escrito muy precariamente, así nomás, o sea, disculpen un poco la desprolijidad, pero es la única manera de hacerlo a mano que tengo ahora. Lo que tenemos son dos señales, ¿sí? Esto es un diagrama temporal de los que habíamos visto al principio de la rotación, un diagrama temporal. En el diagrama temporal tengo graficados los comportamientos de dos señales, la señal P, que es la señal del pulsador, y la señal L, que es la señal de la lámpara, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? De la siguiente manera. Cuando yo presione el pulsador no va a pasar absolutamente nada, cuando yo suelte el pulsador se va a prender la lámpara, cuando yo vuelvo a apretar el pulsador la lámpara se va a apagar y cuando lo vuelvo a soltar vuelvo a mi situación inicial, ¿ok? No me voy a detener en esto porque ya lo vimos y hay bibliografía como para que consulten eventualmente si quieren evacuar alguna duda. Obviamente igual si surge algo me lo preguntan, pero digo, no me voy a poner a explicarlo. Entonces tenemos por un lado el diagrama temporal, ¿sí? Que me permite a mí ver cuál es el funcionamiento de mi proceso. De ahí desprendemos este diagrama que es el diagrama de transición de estados, ¿sí? En el diagrama de transición de estados lo que vemos es 4 estados. Un estado 1, un estado 2, un estado 3, un estado 4, y que las transiciones entre uno y otro están determinadas por el momento en el que pulso el pulsador y el momento en el que suelto el pulsador. Entonces pulso el pulsador, paso de E1 a E2, lo suelto, paso del 2 al 3, lo vuelvo a presionar, paso del 3 al 4, lo vuelvo a soltar, paso del 4 al 1. Y vengo acá como siempre desde una inicialización. Me van a aguantar un segundo porque le tengo que ir a abrir a la gata. Si no, me va a mear acá adentro. Dale, te esperamos. Bueno, entonces estábamos con esto del diagrama de transición. El siguiente paso, una vez que tenemos el diagrama de transición, es, fíjense que yo no armé acá tabla de verdad, que en su momento, si no recuerdo mal, lo vimos. No lo armé porque no es necesario, siempre les dije que son cosas complementarias, que uno elige si las usa o no. Yo elegí no usarlas para no complicar más el asunto. Y lo que vamos a hacer ahora es pasar a la codificación de esto en el ladder, que eso sí lo voy a hacer ahora en vivo, como para repasarlo un poquito, también con la misma metodología que les decía antes. Como lo más importante para mí hoy es que veamos cómo funciona esto en el tablero, no me voy a detener demasiado explicándolo, pero sí lo voy a hacer ahora con ustedes acá. Voy a cambiar entonces al Logosoft y voy a empezar a agregar los elementos, ¿sí? Agrego las bobinas, que van a ser 4, cada una para uno de los estados que tengo en el diagrama de transición. Van a ser bobinas de estas características, todas M. Entonces tengo todas estas, me falta la M8,
Si escuchan un llanto de fondo es la perra. Listo, entonces ahora, contactos. Para codificar el estado 1, pongo el contacto normal cerrado de M2 porque es el estado al que puedo ir desde acá. Lo mismo con M2, pongo M3. Ok. Entonces acá ya armé todas las condiciones, digamos, de salida. Es decir, ya establecí cuando estoy en este estado, en el estado M1, ¿a dónde puedo ir? A M2. Cuando estoy en M2, ¿a dónde puedo ir? A M3. ¿Por qué lo establecí así? Porque es lo que me estaba mostrando mi diagrama, ¿sí? Del estado 1 voy al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 1. Entonces, plasmo eso en el ladder, así, con esta forma. Contactos normal cerrados en serie. Insisto, no me detengo en el asunto para que no se haga nada, para que no se nos corte la clase. Bien, entonces tengo todo esto. Ahora, al estado 1, ¿desde dónde vengo? Vengo desde la inicialización, que es M8. Vengo desde M4. Tengo el pulsador como normal cerrado acá en serie. Y la retención. Bueno, entonces ese es mi primer estado, ¿sí? Ahora, al segundo estado voy a venir desde M1 con la condición del pulsador. Y finalmente pongo acá la retención, listo. Por último, vengo desde M3. La condición es el pulsador como normal abierto. Llevo acá la retención. Perdón. Ahí me había confundido, había puesto una retención que no era. Bueno, entonces ahora amontono todo un poco por acá. Y lo único que me falta es establecer en cuál de todos estos estados mi lámpara va a estar encendida. ¿En cuál va a estar encendida? En el estado 3. Solamente en el estado 3. Entonces ponemos acá abajo un contacto normal cerrado del M3 que me va a activar a mi bobina Q, que va a ser la que va a alimentar la lámpara. Ok, entonces acá quedó el programita que cumple con
el diagrama, va con los diagramas que vimos recién, tanto con el temporal como el diagrama de transición. Entonces, fíjense una cosa, ¿no? Primero, la lámpara, que en los diagramas está simbolizada con la letra L, en los diagramas no, en el diagrama está simbolizada con la letra L, acá aparece con la letra Q. ¿Por qué? Porque las salidas acá se llaman Q. Las salidas, cuando yo las voy a buscar en el PLC, son las Q. Lo que vamos a ver hoy es cómo se cablean esas salidas. Entonces, voy a cambiar, voy a dejar de compartir acá, voy a cambiar la cámara, un cachito. Ahí está viendo el tablero, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fíjense que acá, donde está este cable, que es el cable de red, con el que le vamos a cargar los programas al PLC, acá abajo están las salidas, que son las salidas Q. Las veces anteriores habíamos visto que las entradas que están acá arriba, que son las I, tienen un cablecito para cada una de las entradas, y lo último que hablamos en la última clase era que, si bien entra un solo valor acá, entra el positivo en este caso, hay un negativo que es interno, que es compartido, sí, que es común a todas estas. Por eso me permitía a mí tener un solo tornillito para cada una de las entradas. Ahora, si yo miro las Q, voy a ver que tengo 2 tornillos para cada entrada. ¿A qué responde eso? A que mis salidas en este modelo, al menos en este modelo, son contacto libre de tensión. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que eran los contactos libres de tensión? Lo vimos en las clases pasadas. Una llave de 2 puntos. Exactamente. Las llaves, los pulsadores, son llave de un punto, llave de combinación, pulsadores, son contactos libres de tensión. Es decir, que son contactos que lo que hacen es interrumpir lo que sea que esté pasando por acá. ¿Está bien? Esto funciona exactamente como una llavecita. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el PLC activa una salida, lo que hace en realidad es activar una llave, y esa llave es la que activa la salida. ¿Está bien? Esto que está acá, ¿lo llegan a ver? Bueno, no sé si está dentro del plano. Donde estoy señalando con las puntas del tester, ¿lo ven? Casi. A ver. Ahí. Ahora sí. Sí, Ok, sí. eso que está ahí es un motor. ¿Está bien? Ese motor se conecta con estos 2 cablecitos que son positivo y negativo. ¿Cómo es que esta llave me va a activar ese motor? Bueno, de una forma similar a lo que pasaba cuando hablábamos de las entradas. Yo acá tengo dos extremos de conexión. Ok, uno de ellos va a ir directamente a la alimentación. Por convención se manda directamente el negativo. ¿Sí? El negativo viene directo desde la fuente, que está acá, y está cableado directamente. Y el que pasa por la llave y se interrumpe es el positivo. ¿Está bien? Entonces, ahora les voy a mostrar un grafiquito con cómo es el esquema de esta conexión, pero básicamente lo que tenemos que entender es que en este modelo de PLC las salidas son llavecitas. ¿Sí? ¿Por qué aclaro eso de que es en este modelo? Bueno, porque ahora les voy a traer otro modelo donde van a ver que no es igual. Bueno, fíjense que nosotros con el que trabajamos todo el tiempo es con el Logo de Siemens. Dentro de la familia de Siemens Logo hay un montón de modelos, y hay modelos que tienen salidas así, que son salidas a relé, lo que se conoce como salidas a relé, y hay otros modelos, que de hecho en la escuela hay uno, que tienen salidas transistorizadas. Cuando hablamos de salida transistorizada, lo que decimos es que en la salida yo voy a tener como una especie de fuente. Entonces, en vez de tener una llave, voy a tener un positivo y un negativo. Algo así como lo que pasaba con los sensores, ¿sí? Que se diferenciaban de los contactos libres de tensión por eso. Entonces acá yo traje otro PLC. Este no es de la misma familia, no es de la misma línea, no es la línea Logo, sino que este es de la línea S7, que es una línea más
potente en cuanto a capacidad de operación de datos. Y si miramos acá en la parte de las salidas, vemos que estas no son relecitos, sino que tienen ese formato que yo les decía, son fuentes, ¿sí? Entonces, por acá sale una determinada tensión, salen creo que 24 volts, sí, 24 volts, dicen acá, 24 volts de continua. Yo les pregunto así, rápidamente, ¿por qué creen que hay dos tipos de salida? ¿Por qué creen que el fabricante, digamos, se toma el laburo de armar los dos modelos? Porque sirven para dos cosas distintas. No te quería contestar porque quería ver si hablaban los otros, pero... ¿Y por qué decís que sirven para cosas distintas? ¿Qué se te ocurre que podés hacer con uno de relés que no podrías hacer con uno de salida transistorizada? Y seguramente si vos decís que es más potente en transmisión de datos, transmitir datos más grandes. Bueno, pero eso no tiene que ver con el tema de las entradas o salidas, sino con el CPU, digamos, del PLC. La diferencia es que de repente, si yo quiero mover un motor de 380 volts, ¿sí? Un motor trifásico de 380, lo voy a tener que mover con un contactor, ¿está bien? Y los contactores no siempre son de 24 volts de continua. De hecho, acá en el tablero, ¿sí? Estos que están acá, son contactores, son de 24 volts de continua, ¿sí? Pero son raros. De hecho, ustedes, cuando trabajaron el año pasado con contactores con Nico, trabajaron siempre con contactores o de 220 volts de alterna o de 24 volts de alterna. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un PLC de estas características que tiene la salida con relés, o sea que no tiene acá un tipo de tensión determinado, yo puedo meter otra fuente y con esa fuente manejar otro tipo de carga. Entonces podría usar este PLC para manejar un contactor de 220 volts de alterna y con ese contactor manejar lo que se me antoje, ¿sí? En cambio, si yo acá tengo una salida transistorizada, solamente voy a poder trabajar con cargas que se alimenten con 24 volts de continua, con lo cual un contactor de 24 volts de alterna no lo puedo manejar, ¿sí? Entonces me limita bastante las posibilidades. Ahora, ¿qué límite tiene este tema de las salidas con relés? Ok, que si la carga es mayor a 10 amperes, no lo puedo usar. Tengo que meter algún elemento en el medio, ¿sí? Porque más de 10 amperes quemo el contacto. Entonces, esa es la diferencia a la hora de hablar de las salidas, ¿sí? Entonces yo tengo las que son a relé y las que son transistorizadas. Las que son a relé me permiten manejar cualquier cosa y me permiten que yo dentro de mi proceso pueda tener toda una alimentación para lo que son elementos de entrada y si quisiera puedo tener otra alimentación totalmente distinta para lo que son elementos de salida y manejarlos, ¿sí? Siempre y cuando no mezcle las cosas, porque en donde mezclo es donde quemo algo, manejarlos sin problema. ¿Está bien? Bueno, ahora, esto mismo que yo les decía recién, de cómo se conectan estas salidas, graficado queda como una cosa así. Acá ya está graficado, digamos, todo el proceso, porque ya quiero que lo probemos. Nos quedan un poco más de 10 minutos. Fíjense que yo acá tengo la alimentación. En este caso, tanto las entradas como las salidas, como el PLC, está todo alimentado con la misma tensión, ¿sí? Con la misma fuente, que es esta que está acá. Entonces yo tengo positivo, negativo, y me fijo, ok, positivo y negativo los mando directos, así como están, al PLC. ¿Por qué? Porque el PLC necesita una alimentación propia para funcionar. El positivo lo hago pasar por el pulsador y a la salida de ese pulsador voy a ir a una de las entradas del PLC. Y por último, fíjense que en la parte de las salidas, yo lo que tengo es lo siguiente. Tengo la lámpara, esa lámpara se conecta un extremo directamente hacia el negativo, el otro extremo de la lámpara va hacia el PLC, y acá les dibujé, más o menos como pude, el relecito,
que tiene un extremo conectado a la lámpara, como les decía recién, y el otro conectado directamente al positivo. Entonces, cuando mi programa active la Q, lo que va a pasar es que la bobina esa, que es una bobina realmente una bobina física, la bobina Q, se va a magnetizar y al magnetizarse va a cerrar el contacto. ¿Sí? Como pasaba con los contactores, que cuando ustedes los alimentaban, los contactos esos bajaban. Bueno, lo mismo pasaba con el PLC, pero con un tamaño más pequeño. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de si esto funciona o no funciona. Ahí está, me saltó el cartelito de los 10 minutos. Bueno, para probar si esto funciona o no funciona, lo que hacemos es lo siguiente. Primero, encender toda la alimentación de esto. ¿Para qué? Para que el PLC empiece a funcionar. Bien, vemos que el PLC está funcionando. El PLC está conectado a la computadora con cablecito de red, ¿sí? Este cable amarillo. Entonces ahora voy hacia la computadora, abro de vuelta el Logosoft, y acá vamos a ir a la parte de transferir, ¿sí? Vamos a transferir desde la PC hacia el logo, que es esta opción, es la opción de descargar. Descargar porque es en referencia al logo, o sea, yo situado en el logo, que tengo que hacer, descargar las cosas que están en la computadora hacia ahí. Conectar mediante, acá van a ver que hay varias opciones, nuestra opción es el cable Ethernet, adaptador de red, es este. ¿Cómo me doy cuenta? Porque este es el wireless y esto es para el Wi-Fi. Entonces yo no me estoy conectando por Wi-Fi, así que tengo que usar este otro controlador. Se los digo porque normalmente esto detecta lo que se le canta, entonces si de repente en algún momento ustedes tienen alguna posibilidad de hacer una práctica con esto, les va a saltar probablemente un error de conexión si es que no corrigen acá. Bueno, y acá me dice que ponga la dirección IP. Yo voy a probar a ver si es esta, porque creo que sí. O sea, selecciono de los que ya me aparecen acá en la lista y le doy probar. A ver. Si aparecen estos carteles, dice, el Logosoft puede intentar asignar una dirección IP local adicional. ¿Quiere continuar? Sí. Y a ver si funciona. Ok, no funcionó. No se puede acceder al dispositivo. A ver, vamos a ver. Bueno, en estos casos lo primero que hay que ver es acá. Voy a tratar de acercar la cámara para que se vea un poco. ¿Se ve ahí el menú? ¿La pantallita naranja se lee o no se lee? No. No se lee. Estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, boludo. Ok. Bueno, entonces lo voy a poner en su lugar, porque si no puedo ver, se me va a complicar. Bueno, acá dentro de las opciones, sí me dice, la primera opción dice Start. El Start es para que el PLC empiece a correr el programa que ya tiene cargado. Después es una opción que dice Program, que es para programar directamente desde acá y no hacerlo desde la computadora. Esa opción es para hacer modificaciones de emergencia, no para ponerse a hacer todo el código. Después tiene una opción que es Setup, ¿sí? Que ahí es para pasarle algunos parámetros de temporizadores o esas cosas si es que hubiera. Después está la parte de red, que ahí es donde vamos a entrar. Y acá me aparecen dos opciones. Una que es para ver la dirección IP, que es lo que yo quiero saber. Entonces entro ahí y navego y claro, veo que nada que ver la dirección IP que está acá con la que yo tenía en la computadora. Entonces acá dice la dirección IP de este aparatito es 169.254.072
y esta que tengo acá nada que ver, así que vamos a introducir la dirección IP manualmente. 169 254. Se me apagó la pantalla y no veo. Cero 008. Cero 008. 400 no es una entrada válida. A ver ahí. Ok, bueno, fíjense que ahora que le puse manualmente la dirección IP, me lo detectó, me puso el tilde verde, entonces ahora sí le voy a dar acá a aceptar. Ahí se conectó y ahí está transfiriendo los datos. Bueno, ahí transfirió, me pregunta si lo quiero empezar a ejecutar, el programa que le acabo de pasar, yo le voy a poner que no, porque quiero revisar una cosa antes. Uy. Pulsadores, ¿a dónde están conectados? Y las cuestas. Bueno, tengo que hacer una modificación ahí al programa. Voy a cambiar el pulsador, en vez de ponerle I1 le voy a poner I5, porque así no tengo que cablear nada. Pues yo pensaba cablear, pero no me va a dar el tiempo. Entonces todos los lugares que decían I1 los cambio por I5. Y Q1 la voy a cambiar por Q2. Entonces ahora que hice estas modificaciones, tengo que volver a pasarle el programa para que sobreescriba. Oh, la puta que lo parió. $169 era, 254, 072, 8. 008, sí. Ok, contrarreloj, 2 minutos quedan nada más. Sí, corre. Sí. Ahora le pongo que sí, a cambiar al modo de operación. O sea, ahora está ejecutando el programita. Entonces, fíjense que estas de acá son las lámparas Q1, Q2, Q3, Q4. Una de ellas se debería encender. Este es mi pulsador. ¿Sí? Entonces, ahora que yo no estoy pulsando, esto no hace nada. En cuanto yo lo pulso, no hace nada. Cuando yo lo suelte, debería prender una lámpara. ¿Sí? Prendió la lámpara roja. Vamos. Cuando lo vuelvo a pulsar, apaga. Y ahí vuelve a funcionar. ¿Está bien? Yo vuelvo a pulsar, no hace nada. Suelto, prende. Presiono, apaga. ¿Sí? Y bueno, me iba a poner a medir cosas y demostrar un poco estas cuestiones de la tensión y qué sé yo, pero ya el tiempo no me lo va a permitir. Uy, encima se me desarmó el trípode de la cámara. Bueno. Vuelvo entonces a la cámara. Pero la puta. Hoy tengo un día, yo lo voy a mostrar, ¿no? Que me levanté para ir a mostrarles cómo estaba funcionando el asunto. Quiero volver acá a la silla. ¿Sí? Acá está la silla. Y obviamente, ¿qué pasó en la silla? El gato. Así que bueno. Bueno, con eso podemos dar por cerrado con un proceso muy sencillo, bastante simple,
pero con todas las etapas de cómo es este tema de la automatización. Después les subo la clase, les voy a subir algún cuestionario, como siempre, breve, y ya cortamos porque si no nos va a cortar el Zoom por las malas. Sí. Bueno, nos vemos dentro de 15 días, ¿sí? Dale, ¿por qué 15? Porque hacemos cada 15 días las clases, para no Ah, amontonar ¿sí? demasiado contenido al pedo. Sí, sí. Ah, ni me acordaba. No, cambió después del receso eso, por eso.